La muestra de caracteres de la imprenta de José Mariano Lara, 1855. Descripción y análisis de un hito de la publicidad tipográfica mexicana del siglo XIX. Marina Garone Gravier. Introducción. La industria editorial y la tipografía mexicanas del siglo XIX. Una vez terminados los 3 siglos del colonialismo español en México, los requerimientos de información del nuevo país fueron un fuerte impulso para la circulación de impresos de todo tipo. El libro como medio tradicional se vio acompañado por otra clase de impresos como periódicos, folletos y los incipientes soportes comerciales como carteles y volantes. El fermento político y cultural que devino con el nacimiento de México como nación independiente propició la circulación de las nuevas ideas, la aparición y progresiva institucionalización de las diversas academias, científicas y culturales, que procuraban la generación de conocimiento local, la inserción del país dentro del mundo moderno y el interés de la población por saber lo que pasaba en otras latitudes. En ese contexto, surgieron otros espacios educativos y culturales, como el Instituto de Ciencias, Literatura y Artes en 1824, el Museo Nacional en 1825 y en 1857 la Escuela Industrial de Artes y Oficios, que promovió la introducción al país de máquinas modernas. Todo esto fue un aliciente para la instalación de múltiples imprentas y la producción de toda clase de materiales gráficos. Por otro lado, el aumento del intercambio comercial, resultado de la Revolución Industrial, permitió que México se vinculara con otras naciones distintas de España. Así Francia, Inglaterra, Alemania, junto con Estados Unidos, fueron las referencias comerciales y artísticas de México durante el siglo XIX. Pero no solo por motivos económicos o estéticos, sino principalmente políticos. No debemos olvidar que en el siglo XIX se dan las irrupciones extranjeras más dramáticas en el territorio nacional. La guerra contra Estados Unidos, de 1846 a 1848, que tuvo como antecedente la secesión de Texas en 1837 y que devino en la pérdida de los territorios al norte del río Bravo. De igual forma, la intervención francesa de 1865, con la previa ocupación de tropas francesas, españolas e inglesas en 1862 en Veracruz, fue uno de los más trágicos momentos de la historia mexicana. Ese clima extranjerizante incluso se prolongó hasta principios del siglo XX, por los gustos y concesiones favorecidos durante el gobierno del general Porfirio Díaz. Varios fueron los factores dentro de los que se inició el despegue de la actividad editorial mexicana en el siglo XIX. La libertad de imprenta no estaba garantizada por leyes formales, lo que amenazaba y limitaba la producción de impresos, y las condiciones materiales para la impresión de los mismos eran pobres por falta de los insumos básicos, tipos móviles y papel. Durante la época insurgente, muchos impresores que eran también activistas políticos caminaron el país con prensas manuales, para nutrir la lucha de ideas con manifiestos y proclamas. Pero la calidad de esos impresos era bastante rudimentaria. La disminución de las convulsiones políticas permitió que las inquietudes intelectuales se tradujeran en una producción editorial, con un progresivo carácter nacional. Y en ese sentido, la calidad tipográfica de las piezas fue paulatinamente mejorando, entre otras razones gracias al creciente aprovisionamiento de letras y estampas, como veremos a continuación. Las muestras tipográficas mexicanas del siglo XIX. Antecedentes y panorama general. En contraste y en proporción con los estudios bibliográficos, biográficos y sociales de los editores e impresores del siglo XIX, los aspectos materiales de sus casas, las características de sus impresiones y la tipografía y las viñetas que emplearon han merecido una menor atención, aunque afortunadamente están comenzando a ser analizados. En ese sentido, conocer el aprovisionamiento de los talleres de imprenta es de fundamental relevancia porque permitiría hacer algunas consideraciones, no solo sobre el tipo de negocios que esos empresarios emprendieron, sino también hacer observaciones sobre el impacto que sus productos tuvieron en la construcción de la cultura visual de la época, y en los patrones de consumo de impresos, es decir, en la recepción de los aspectos visuales de la cultura impresa que se desarrolló en México durante el siglo XIX. El estudio de la tipografía y la edición mexicanas, con base en especímenes tipográficos, es un terreno que está apenas comenzando a ser explorado. Aunque se han hecho esporádicas referencias sobre algunos muestrarios mexicanos,
El único estudio sistemático que se había realizado hasta el año 2001 en México fue una edición facsimilar de la muestra de Ignacio Cumplido de 1871, con el estupendo estudio introductorio de María Esther Pérez Salas. Por mi parte, puedo informar que a la fecha he localizado 14 muestras mexicanas desde 1782 hasta 1948 y publicado reseñas y estudios sobre 5 de ellas. En este sentido hay que mencionar al menos 3 factores que dificultan, si es que no impiden, el uso de estas fuentes para el estudio de la tipografía. El primer factor está vinculado con el estatuto de fuente de estudio que damos a estos documentos. El segundo es la inexistencia de un coleccionismo específico que haya propiciado el acopio de estos documentos en suelo mexicano. Y el último factor es la complejidad catalográfica que implica la descripción de estas piezas. Por otro lado, en las bibliotecas mexicanas son contadísimos los facsimilares de especímenes europeos que existen y que se podrían usar para aplicar a las muestras mexicanas una mirada material y de tipografía comparada. Las muestras que serían de utilidad para el estudio de la tipografía de los impresos mexicanos son las de las tradiciones europeas más comunes, especialmente españolas y flamencas, pero también especialmente para el siglo XIX, las francesas, belgas, alemanas, inglesas y norteamericanas. Antes de pasar a la descripción y análisis del contenido de la muestra, ofreceremos algunos comentarios del personaje que nos interesa, tomando como referencias principales los comentarios de Enrique Fernández Ledesma y los estudios de Laura Suárez de la Torre. José Mariano Fernández de Lara, 1799 a 1892. Surgimiento y contexto de su empresa editorial y tipográfica. José Mariano Fernández de Lara, uno de los empresarios editores más destacados de la capital mexicana, laboró entre 1822 y 1877. De familia de tradición platera, José Mariano, el primogénito, se dedicaría al ámbito de la tipografía tras la independencia nacional, 1821. Las publicaciones más tempranas conocidas de él son de 1822. En el momento en que Lara arranca sus labores tipográficas, los talleres más conocidos de la Ciudad de México eran los de Alejandro Valdés, Mariano Zúñiga y Ontiveros, José María Benavente, Imprenta Imperial, Celestino de la Torre, Herculana del Villar y Ramos Palomera, que crecieron a la luz de la libertad de imprenta y los nuevos aires políticos de la capital del país. Lara participaría en la nueva camada de impresores y empresarios editores, como se ha denominado en estudios recientes, que forman figuras tales como Ignacio Cumplido, Mariano Galván Rivera, Rafael de Rafael, Juan R. Navarro y Vicente García Torres. En el taller de Lara, que guardaba aún características artesanales de producción, colaborarán sus hijos Juan, Agustín y Mariano, nombres que veremos reflejados en la muestra que analizaremos más adelante. Y con el tiempo y a partir de la diversificación y aumento de sus productos impresos, se incorporaron cajistas, componedores, formadores de líneas, traductores, litógrafos y encuadernadores. Lara usó diversas denominaciones para identificarse y señalar su taller: José Mariano Fernández de Lara, José Mariano Lara, J.M. Lara o Imprenta de Lara, siempre establecido en la calle de La Palma número 4. Esta variación en las denominaciones es lo que tal vez haya hecho dudar un poco al estudioso Enrique Fernández Ledesma, de si los diversos nombres correspondían a la misma persona. La doctora Laura Suárez de la Torre indica que, abro cita, no contamos con ningún archivo que nos revele las distintas transformaciones que se operaron en la imprenta. No obstante este obstáculo, la producción salida de La Palma 4 es una vía por medio de la cual podemos conocer los cambios sufridos al interior de la empresa y permite forjarnos una idea de los distintos momentos e intereses surgidos en su negocio. Cierro cita. En este sentido, el espécimen de letras localizado es una pieza de primer orden para valorar la calidad y variedad tipográfica del taller, las características estéticas de su producción, así como su inversión económica y apuesta publicitaria. Algunas características visuales de los productos impresos realizados en el taller de Lara.
Los diversos tipos o clases de documentos impresos que publicó Lara muestran el cambio en la tendencia del consumo editorial mexicano a lo largo de varias décadas y la forma en que él supo adecuarse a esas demandas de transformación. A continuación, haremos algunos comentarios sobre los aspectos gráficos y tipográficos de sus impresos, según las siguientes categorías generales de objetos impresos: folletos e impresos menores, libros, revistas, carteles, calendarios y periódicos. Folletos e impresos menores. El inicio del negocio se asentó en la producción de folletería, piezas pequeñas que implican relativa poca inversión, es decir, que permitían una mayor circulación del capital tipográfico y por lo tanto una rentabilidad garantizada. La folletería que produjo Lara fue de naturaleza política para clientes del gobierno, leyes, memorias, decretos, códigos y circulares, y para otros diversos que deseaban publicar alegatos, oraciones cívicas, sermones o novenarios. Como complemento de los ingresos, y como lo habían hecho en las imprentas tradicionales desde la colonia, comercializó también estampas y tarjetas de convite y presentación. Suárez de la Torre recuerda que Orozco Iberra acusó a Lara de no introducir prensas modernas, actitud que podría explicarse parcialmente por haber sido Lara miembro de la generación que medió entre modelos gráficos, de producción y editoriales de tradición y modernidad. Sin embargo, es evidente que en la competencia a la que estuvo sujeto su taller y la concesión de la impresión de folletos oficiales lo impulsaron a renovar su material tipográfico entre las décadas de 1840 y 1850, de lo que tenemos certeza por la muestra que analizamos aquí. Hay que recordar que el 6 de junio de 1854, el gobierno de Santa Anna notificó a Lara que le era concedida la contratación para la impresión de memorias y folletos de los ministerios, y la muestra se publicó un año después. Al parecer, la modernidad de Lara está más marcada por la adaptación local de los modelos vanguardistas de edición que importó de centros europeos de impresión, y por la selección de sus libros y traducciones que hizo por el aspecto físico de sus productos. Sin embargo, como bien señala Suárez de la Torre, Lara manifestó interés por favorecer la industria del papel nacional, ya que en contraste con sus competidores, sus publicaciones se publicaron en soporte mexicano, indicándolo explícitamente en las portadas de las obras. Libros. Además de los impresos menores o de corta extensión, Lara se interesó por la producción de obras extensas, como la Geografía Universal de Juan N. Almonte, 1833, Historia de la Compañía de Jesús, de Alegre, 1841, La Memoria sobre el Estado de la Agricultura e Industria de la República, de Lucas Alamán, 1844, El Figaro, 1845, La Historia de México, en 5 volúmenes, 1849 y 1852, y La Carta General de la República Mexicana, un atlas de Antonio García Cubas, que apareció en 1858. De la primera obra Fernández Ledesma indicaba, abro cita, en el 41 aparece, publicada por Bustamante, la historia de la Compañía de Jesús de Francisco Javier Alegre, hecha en los Talleres de La Palma número 4. Fue muy célebre y estimada esta publicación. Frontispicio mal concebido, no obstante la belleza de los tipos empleados. Error de composición, inexplicable en Lara, que había dado ya y habría de dar luego notas culminantes de buen gusto, pulcritud y saber. Cierro cita. De la segunda, el mismo crítico señalaba algunas características formales. Abro cita. Su formato, francamente el severiano, es en verdad elegantísimo. El tomo ostenta un frontispicio de marcado gusto inglés, líneas de cuerpo ligero en las que dominan los caracteres altos de didot anglicano, la normanda y la gótica labrada, todo sin encuadramiento. El texto está parado en bello tipo de labor didot semigrueso inglés. Cierro cita. Acerca del Fígaro, Fernández Ledesma se expresó de la siguiente forma. Abro cita. Apenas apareció en el 45, El gallo en los talleres de rebeldes, contesta en el mismo año el maestro de la calle de La Palma con las obras del Fígaro, que realiza muy decorosamente. Elabora para tan bello libro una armoniosa portada compuesta con tipos didot alargado,
variante de egipcia y latina labrada. De carácter a la publicación, una viñeta tipográfica de estilo filipense. Cierro cita. Y de la cuarta pieza, el mismo bibliófilo indicaba, abro cita, esta, la imprenta de Lara, produce en el 58 una obra que por sí sola rehabilita, aunque sea provisionalmente, la condición de mezquindad y de descuido en la que se debate la producción de antes. Nos estamos refiriendo a Atlas Geográfico, Estadístico e Histórico de don Antonio García Cubas, impreso por don José Mariano Lara, que ahora se firma José Mariano Fernández de Lara, y que continúa en su célebre taller de la calle de Palma 4. El atlas, hecho en gran folio, es una preclara muestra en lo que aún puede obtenerse en los finales de la década de la sexta década. Severa presentación, atildamiento en sus pormenores de texto, diversos calibres de tipos, de muy rancios y hermosos punzones. El frontispicio, en el que se usan caracteres Didot del más puro corte, es una soberbia composición, tan buena como las portadas de la expedición a Egipto por Champollion, y que se editaron a principios del siglo XIX bajo el Imperio Napoleónico. El principio del texto, títulos y subtítulos, que corresponde a la advertencia, es un notabilísimo juego de caracteres clásicos en los que sobresalen las cualidades de los ilustres cortes, gruesos, robustos y empastamientos limpios y delicados. Las titulares tipográficas de las litografías, que son perfectas, corresponden al género de egipcia llena italiana. Todo estilo, composición, impresión, hecho con sobra de saber. Cierro cita. Desde el punto de vista literario, tal vez su libro más celebrado por la historiografía de la edición del siglo XIX y XX fue Pablo y Virginia, ya que imita la estrategia europea de componer las imágenes en el centro de la página, con texto arriba y abajo, modelo de diagramación que no había sido usado hasta ese momento en México. Revistas. Respecto de esta clase de productos editoriales, Lara aplicó el modelo de suscripción, ofreciendo al público novedades y mejoras en las letras y viñetas. Este hecho fue anunciado en la introducción del segundo volumen de Licio, en el que indicaba que su material tipográfico, incluidas las capitulares que no estaban presentes en el primer tomo, era de procedencia belga. Es posible que el éxito obtenido por la publicación del periódico El Tiempo y la revista Licio, y otros impresos en esa década, hayan impulsado a Lara a renovar su surtido de letras, aunque como vimos anteriormente, la producción de folletería oficial debe haber sido ciertamente el motor principal para que decidiera hacer esta inversión de capital. También hay que recordar que en la quinta década del siglo XIX, René Masson, fundador del periódico Trait d'Union, publicación de la colonia francesa, y Alfredo Bablot, director del Conservatorio de Música de México, le pidieron a Lara publicar el daguerrotipo. Como veremos más adelante, al analizar la muestra de letras, un fragmento de este periódico o revista fue usado para presentar algunos diseños de letra. Carteles. Muy acorde con las nacientes necesidades de comunicación visual y cultural del siglo XIX, Lara produjo numerosos carteles para promover espectáculos teatrales, circenses y de toros. El diseño de estos soportes se basó en el juego tipográfico a partir de la variación en los tamaños de letras, sobre papeles coloreados y eventualmente alguna viñeta. Está pendiente una historia del cartel publicitario y cultural del siglo XIX, pero creemos que, en un relato de esa naturaleza, Lara tendría un lugar asegurado. Calendarios. En 1839, Lara sacó al mercado su primer calendario, en el que apuntó a un diseño de portadas que incluye imagen y diversos estilos tipográficos sobre papeles de color: amarillo, rosado, verde y azulado. Sobre los calendarios de nuestro impresor, Fernández Ledesma expresaba algunas consideraciones tipográficas. Abro cita. En el 39 lanza don José Mariano Lara su primer calendario, muy limpiamente impreso, y también con nonpareil de corte inglés en su texto. Cierro cita. Periódicos. Lara fue el editor e impresor del periódico El Tiempo, que tuvo gran impacto en la década de los 40 del siglo XIX
por su ideario político de corte conservador y monárquico. Después del auge que experimentó su taller en los años 50 del siglo XIX, en la década siguiente Lara se inclinó por productos convencionales y de salida asegurada, como por ejemplo obras de temática religiosa y novelas, varias de las cuales fueron de la autoría de mujeres. Ya en la década de los 70, su producción editorial comenzó a decrecer hasta decaer, en parte a causa de los cambios en los modelos de competencia de las nuevas empresas tipográficas. Al final de sus días, algunos de sus competidores habían sido los mismos de décadas anteriores. Por ejemplo, Ignacio Cumplido y Vicente García Torres, a los que se sumaron otros nuevos como Escalante y Francisco Díaz de León y White. Lara murió el 27 de enero de 1892. La muestra de José Mariano Lara de 1855. Antecedentes, descripción y análisis. El anteriormente citado trabajo de Pérez Salas sobre la muestra de Cumplido de 1871 es importante en este contexto, no solo por ser pionera en la descripción de muestras mexicanas, sino porque en la introducción se hace referencia a una muestra del impresor José Lara. La única otra mención que he localizado de la muestra de Lara apareció en el catálogo Fundición de Tipos, Matrices de Linotipo, publicado en México por los Talleres Gráficos de la Nación en 1943, donde se lee, abro cita, solo existen 3 catálogos de imprentas mexicanas, el de Ignacio Cumplido en 1836, el de R. Rafael y Ballard de 1847 y el de José Mariano Lara de 1855. 3 catálogos que servirán de guía a los estudiosos de la imprenta en México durante el siglo XIX, especialmente del periodo romántico, pero también utilísimos y recomendables, a pesar de su rareza, a los tipógrafos y en general a todos los amantes de las artes gráficas. Cierro cita. Aunque no es mucha, esa es toda la información que sobre la muestra de Lara encontré en fuentes secundarias. A continuación presentaré la descripción y análisis de la muestra, organizando los contenidos en 6 apartados. La descripción física del documento, el sistema de medidas tipográficas utilizado, el surtido tipográfico, las viñetas, los contenidos textuales y literarios de la muestra y otras consideraciones. Descripción física del documento. La muestra de los caracteres de la imprenta de don José Mariano Lara tiene 184 páginas y el formato es de 32 centímetros de altura, poco más grande que un actual A4. Las primeras 23 páginas del catálogo contienen letras para cuerpo de texto, compuesto con fragmentos de la obra Historia de la Conquista. Siguen los caracteres diversos, llenos, góticos alemanes, escriturales, secretariales, palo seco, didonas, caracteres franceses, tipos Didot, ingleses, de fantasía, ornamentados, ashurados, delineados, sombreados, toscanos, tridimensionales, etc. Caligráficos, alemanes, fracturas, griegos, musicales y caracteres para anuncios. Además hay filetes o bigotes, 317 motivos, cuerpos de guardas inglesas, 372 motivos, y cuerpos de guardas francesas, rasgos franceses e ingleses, letras capitulares y ornamentos para esquinas. Por su parte, el suplemento de la muestra presenta el mismo formato, pero solo tiene 43 páginas, y en él se presenta exclusivamente material iconográfico. Inicia con una colección de grabados de escudos, viñetas de tema religioso, imágenes para las oraciones de la misa, temas mortuorios para esquelas fúnebres, mitológicos, costumbristas, de oficios, zodiacales, de economía, de artes y ciencias, animales, anatómicos, paisajes, objetos varios, personajes, florales, militares, filetes y cabeceras, y finaliza con grandes letras para carteles de los más variados diseños. Sistema de medidas tipográficas. La muestra de Lara emplea el sistema de medición tipográfico del periodo de la imprenta manual, es decir, que los cuerpos tienen denominaciones léxicas y no numéricas. Sin embargo, cabe hacer algunas aclaraciones. Además de las denominaciones usuales en manuales de imprenta castellanos, diamante, perla, breviario, atanasio o texto, por citar algunas, Lara emplea la denominación bourgeois,
equivalente a 8 puntos tipográficos contemporáneos, para cuerpos de fundiciones francesas e inglesas, y además utiliza un sistema de múltiplos de medidas que ya habíamos advertido en la muestra de Rafael de 1847. La muestra también presenta otras características sobre las medidas tipográficas que se refieren más a la percepción visual o percepción de los cuerpos. Se trata de las indicaciones que algunos cuerpos están fundidos en moldes de otros cuerpos, es decir, que un determinado tamaño se puede ver con una interlínea más compacta o más aireada. Estos son los casos de la glosilla inglesa en cuerpo de breviario, el breviario francés en cuerpo de entre dos, o la lectura francesa en cuerpo de Atanasia. Comentarios sobre el surtido tipográfico. Categorías y grupos tipográficos representados. La oferta tipográfica de Lara se compone de 19 clases o grupos diferentes. La muestra presenta 3 variantes de peso, letras normales, capilares o condensadas y llenas, y variantes de ojo y postura, inversa, escrituras, secretarias y escrituras caligráficas. Respecto de las variantes por el origen de la fundición, aunque se mencionan tipos alemanes y griegos, solo se hace mención a fundiciones inglesas y francesas. Estilos decorativos y letras para principio de capítulo. Aunque estas no se describen literalmente, entre los caracteres diversos observamos distintas clases de decorados. Los estilos que percibimos son el moderno bodeniano, letras sin remate sans serif, egipcio de varios modelos, delineadas con sombra, condensadas en sentido vertical, letras inclinadas a ambos lados, en su eje horizontal por la mitad, toscanas llenas, azuradas y decoradas en su interior, letras de apariencia tridimensional, letras con decorados diabólicos en el interior, letras dentro de cartuchos, con fondos de entrelazos y filigranas, y con formas de ramas. Respecto de los modelos de letras capitulares, denominados en la muestra para principio de capítulo, encontramos góticas jaladas con algo de sombreado, outline, y con fondo vegetal, mayúsculas delineadas y con sombra, con elementos religiosos, cruces, llaves papales, palmas y laureles, los elementos del martillo de Jesús, etc., fondos florales, y con algunos atributos que recuerdan profesiones, balanzas, instrumentos musicales, globos terráqueos, etc. Otro de los alfabetos de capitulares tiene estructuras decoradas que recuerdan las herillas antiguas e interpretaciones grotescas del siglo XIX, o con estructuras vegetales o perladas. Otro más tiene decoraciones con margaritas, con fondos de las herillas, hay un alfabeto con personajes infantiles, otro más con figuras angelicales, y 2 más, uno de letras egipcias y otro de letras toscanas, ambos con fondos vegetales. Identificación, comparación y filiación tipográfica del surtido de la muestra de Lara. Para identificar y establecer filiaciones de algunos de los materiales de la muestra de Lara, se hicieron comparaciones con otros presentes en otros especímenes previos y posteriores. Fue así que para identificar las letras de carteles de Lara, usamos el catálogo de tipos de madera de Rolf Kelly. También hicimos una comparación con la extensa muestra tipográfica cubana de Severino Bologna de 1836, porque habíamos detectado en ella algunos materiales similares a los de Lara. Finalmente, también se empleó la muestra de cumplido de 1871 para evaluar y valorar la permanencia de ciertos estilos tipográficos en el gusto mexicano, así como para identificar posibles similitudes en los patrones de compra de material de ambos impresores, a la sazón competidores. Antigüedad de los materiales tipográficos. Acerca de la antigüedad máxima del surtido de material de Lara, hay que decir que en la muestra aparece una letra para título en estilo gótico, que fue identificada por Roy Kelly como diseños delineados usuales en el siglo XIX, a partir de modelos previos. En este caso, de una letra impresa en Nuremberg en 1733. También encontramos la Full Face Roman de Edmund Fry publicada en 1816 y la Line Toscan Outline Shape No. 2 de Cooley, circa 1850. De las letras en madera y fundidas en metal en grandes cuerpos, si comparamos la muestra de Lara con las del AWT,
encontramos diseños usuales entre 1828 y 1854. Una romana primeramente mostrada por Darius Well, 1828, 14-line Pica Gothic Condensed Octagon Shade de Wells y Webb, 1854, 16-line Toscan Outline Shade No. 2 de Cooley, circa 1850, 14-line Pica Extra Condensed Perspective de DeVoe, circa 1837, Condensed Open Gothic, Full Face Roman Italic de Caslon, 1821, Roman X Condense, mostrada por primera vez por George Nesbitt en su espécimen de 1838, Roman Condense, presentada por primera vez por Nesbitt en 1838, Antique First de Wells, 1828, Gothic Boston de TNSF, 1837, Gothic White de Hagar & Company, 1839, Light Face Condensed de L. Johnson, 1844, Extra Condense de Bruce, 1842, Light Face Condensed de L. Johnson, 1844, Extra Condensed de Bruce, 1842, 12-line Pica Italian Open Shade de Nesbitt, 1838, Full Face Roman de Edmund Fry, 1816, Ornament No. 3 de Rove, 1844, Ornament de Bruce, 1837, 10-line Pica Antique Amalgamation Shaded y Condensed Open Gothic de White, 1849. Si analizamos además el surtido de Lara con el muestrario de cumplido de 1871, encontramos también similitudes en las góticas, secretarias, de adorno, fantasía y también en las letras de madera de ambos impresores. Finalmente, vemos que ambos impresores comparten el uso de guarniciones americanas, francesas de la casa Derrier, que usa el sistema de punto tipográfico, rasgos franceses y letras iniciales. Comentarios sobre las viñetas. De los 766 objetos diversos que se presentan en el suplemento de la muestra, hay 640 grabados y 126 tipos para carteles. Entre los primeros, existen representaciones para ilustrar las oraciones de la Santa Misa, estaciones de la vida de Cristo, temas fúnebres, meses del año y signos zodiacales, representaciones grecolatinas y de imprenta, bustos, naturalezas muertas, representaciones simbólicas, representaciones de artes y animales salvajes, escenas de caza, educación, lidia, representaciones geográficas, escenas de sociedad, bailes y reuniones, escudos, barcos, paisajes, representaciones alegóricas, medios de transporte e instrumentos mecánicos, vistas de ciudades y estatuas, arreglos florales, escenas históricas, personajes, bordes, manos, sombreros, zapatos, casas, medallones y bigotes. Respecto de las viñetas de Lara, encontramos algunas similitudes con la muestra cubana, 1836, y las dos de cumplido, 1836 y 1871. De las viñetas de la muestra cubana, en Lara están los mismos signos del almanaque, del zodiaco y algunos de los escudos. En los bigotes, rayos y viñetas, también hallamos varias coincidencias con dicha muestra. Comentarios sobre los contenidos textuales y literarios de la muestra. Además del fragmento de texto de la historia de México utilizado en las primeras 25 primeras páginas de la muestra, también se utiliza otra clase de contenidos, como por ejemplo, el relato Influencia del daguerrotipo en la moral, que Lara había publicado en el tomo 1 El Licio Mexicano, en 1844. Respecto de las palabras sueltas, es sumamente notorio el insistente uso publicitario de su propio nombre y apellido, ya que vemos las variantes a lo largo de todas las muestras: Lara, Mariano Lara, J. Mariano Lara, José Mariano F. Lara o Imprenta de Lara. Aparecen también citados en repetidas páginas los nombres de Juan F. de Lara y Agustín Lara, de quienes sabemos que eran sus hijos, y un Ignacio Lara, del que no conocemos el parentesco exacto. También utiliza nombres de la historia de México: Moctezuma, Ahuizotl, Cuauhtémoc, Chimalpopoca, Hernán Cortés, Mina y Agustín de Iturbide. Emplea también nombres de pueblos, ciudades y estados mexicanos: Tacuba, Talpan, Puebla, Orizaba, Guadalajara, Tenango,
Toluca, Acapulco, San Luis Potosí y Guanajuato. Finalmente, otras palabras que figuran de forma repetida son mexicano, impreso y empresa. Las frases sueltas que emplea Lara son más diversas, y algunas recogen el espíritu moralizante que ya citaba Cumplido en su muestra de 1836, como por ejemplo, abro cita, más vale manifestar la queja que vivir con récord, cierro cita. Abro cita, dichoso el que ocupado en corregir sus defectos, no repara en los ajenos, cierro cita. Otras frases tienen un leve tenor político. Abro cita, la edad madura debe proponer las leyes, la vejez sancionarlas y la juventud defenderlas y ejecutarlas. Cierro cita. Abro cita, magistrado no envilezcas al pueblo para hacerlo obedecer. Cierro cita. Abro cita, la demasiada pobreza extingue el amor de la patria y dispone igualmente a la servidumbre y la sedición. Cierro cita. Abro cita, prefiero una sola caricia de tu perro a todos los favores del pueblo y de los reyes. Cierro cita. La frase se atribuye a Pitágoras. Finalmente, localizamos la siguiente sentencia. Abro cita. Todo partido que comete la falta de llamar a los extranjeros, sacrifica el interés general al particular, y entrega su patria a un yugo humillante. Cierro cita. La frase que se encuentra citada en la página 38 de la muestra se trata de un pensamiento sobre los ejércitos auxiliares extranjeros y fue publicada por Segur en El Ojo del Pueblo. Sin embargo, también encontramos pasajes con humor, como el que figura en la página 34. Abro cita. Salía del sermón una vieja, y preguntándole una de su edad qué tal se había puesto el orador, respondió con viveza. No puede usted figurarse cosa más linda, porque revolvió el padre la escritura. Pero lo que más me encantó fue el pasaje de cuando el faraón se tragó a la ballena. Cierro cita. Otras consideraciones sobre la muestra. Alfabeto griego y tipos para edición de música. Las otras ofertas tipográficas. Además de gran variedad de letras que hemos mencionado, la muestra ofrece un alfabeto griego y caracteres de música. Según la opinión de Jesús de Prado, el texto simulado del griego son las primeras líneas del libro primero de la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, específicamente una mitad del párrafo 1.1.2. En este caso, podemos decir sin riesgo de equivocarnos que el texto sirvió de lorem ipsum, a la manera de la oración de Catilina. Respecto de la notación musical, y tras consultar al musicólogo Aurelio Tello, es posible indicar que los signos representados no tienen sentido musical sino ilustrativo. En la notación, se ilustra la diferencia entre notación figurada, con signos modernos, y notación neumática, con signos medievales que indican solo la entonación. El primer ejemplo de notación en 2 pentagramas simula ser para piano, pero tiene inconsistencias. En el segundo ejemplo con notación de canto llano, en la primera casilla hay 2 virgas, las que llevan plica, y un punctum quadratum. En la segunda casilla hay alternados, punctum quadratum y punctum inclinatum, las que tienen forma de rombo, y una solitaria virga con la plica hacia arriba. Sobre la presencia de este surtido de caracteres, es importante señalar que en la imprenta de Lara se habían impreso partituras litográficas para la edición del daguerrotipo, y que Lara mismo tenía una fuerte inclinación musical. Conclusiones. Por lo dicho hasta aquí, es posible exponer las siguientes consideraciones finales. Las renovadas prácticas editoriales, pero sobre todo las incipientes prácticas publicitarias, impulsaron a Lara a utilizar las muestras de letras como mecanismo de comunicación con sus clientes. Estas ya habían sido usadas por otros impresores antes que él, como fue el caso de la imprenta de los Jauregui en el siglo XVIII, Galván, Cumplido y Rafael de Rafael. La variedad y tamaño del catálogo de Lara muestra no solamente que realizó una considerable inversión monetaria, sino también una evidente diversificación de su clientela, los gustos y las prácticas tipográficas del México decimonónico. La organización del material y nomenclatura de la muestra es un reflejo de una tradición editorial en transición,
ya que en el documento se conservan algunos elementos arcaizantes, y otros que anuncian los cambios y novedades que en Europa ya estaban en boga. La comparación de esta muestra con otras, extranjeras y nacionales, producidas de forma previa y con posterioridad, es decir, la aplicación del método de análisis de la tipografía comparada, permite situar la muestra de Lara y su innegable esfuerzo publicitario en un contexto internacional más amplio, y da luz sobre la actualización tecnológica y de estrategias comerciales a las que estaban sometidos los impresores y editores mexicanos del siglo XIX. Es mucho lo que aún queda por desvelar y analizar de esta misma muestra. El estudio iconográfico de las viñetas de la muestra es necesario para entender la difusión de ciertos modelos visuales. Por otro lado, queda también pendiente realizar un rastreo pormenorizado de los impresos de Lara en el acervo de la Biblioteca Nacional de México, para ver de forma más detallada los usos y aplicaciones de los materiales de esta muestra a nivel bibliográfico, es decir, hacer un análisis de la bibliografía material, tarea sumamente compleja, pero no imposible para impresos del siglo XIX. Pero con este ensayo, damos un paso más en la descripción y análisis de las muestras tipográficas latinoamericanas, tarea que nos permite avanzar sólidamente en los estudios de la cultura impresa regional.